Buenas noches para todos, mi nombre es Xiomara Pilar Daza Riveros, soy estudiante de Zootecnia y pertenezco al grupo 431 de Cultura Política. Hoy voy a hablar de todo lo que se ha venido trabajando en este semestre y del tema que está relacionado con el sector campesino y las fuerzas armadas y los grupos culturales y políticos. Porque considero que este sector es el apropiado, puesto que mi carrera está enfocada al sector rural. Siento que el sector campesino es en el cual debía elaborar mi trabajo del que hoy voy a hablar. La temática investigada con el sector agropecuario, porque el sector agropecuario es y ha sido el más fuerte en la toma de decisiones electorales, puesto que en este sector es el más usado en la parte política, en el momento de buscar votos. Pero asimismo, cabe resaltar que una vez los gobernantes son elegidos, son electos, pasan a un segundo o tercer plano en el cual el sector campesino sigue siendo uno de los más olvidados. El periodo de tiempo delimitado que seleccioné considero que es el periodo más apto y propicio para hablar de de los hechos políticos que se desencadenaron, dieron también lugar y cabida a otros hechos que se llevaron en las partes rurales, en las cuales se vieron afectados los campesinos, gracias a la llegada de grupos armados y conflictos que los despojaron a ellos de sus tierras y de todo lo que ellos tenían conocido. Gracias a que su mismo espacio geográfico se presta y se prestaba para la llegada de esos grupos armados que se crearon por medio de los conflictos políticos. Entonces, así los campesinos y sus problemática social y económica fue creciendo, llevándolos a tal punto de crear pues más grupos y más revoluciones en las cuales ellos iban por unos ideales, unas ideas en las cuales buscaban un beneficio, buscaban un reconocimiento social, un reconocimiento económico que diera de verdad un pago al trabajo que día a día hacen los campesinos. En aquellas zonas rurales y aquellas zonas montañosas decimos que son las más adecuadas y fueron las que escogieron justamente los grupos armados que se crearon, pues porque allá era en donde ellos podían hacer la conformación de sus grupos, allá fueron donde establecieron sus bases y en donde crearon como sus hogares temporales para ir creando sus ideales. Grupos armados que en aquellos tiempos tenían unos muy buenos ideales que iban a favor del pueblo, pero que a través del tiempo se tercificó y desafortunadamente perdieron la idea principal con la cual fueron creados los grupos armados. Y bueno, y hablando de historia justamente, vamos a irnos a esos puntos desde cuando se desencadenó aquellos conflictos que llevaron a la formación de grupos armados. Recordemos que en una época del tiempo que seleccioné para hablar de este tema fue cuando se crearon movimientos políticos. Y podemos decir que el sector rural y el sector campesino es y siempre ha sido uno de los más abanderados en cuanto a las cuestiones políticas y en el momento de la toma de decisiones electorales, a tal punto que los campesinos tienen un pensamiento o anteriormente tenían un pensamiento tan arraigado que llegaban al punto de desencadenar inconvenientes y conflictos internos dentro de las veredas, dentro de sus sitios campesinos, por un color y por mantener y por hacer respetar una idea política, por hacer respetar un color. Entonces, no sobra resaltar que el sector agrario siempre ha sido uno de los más importantes e influyentes en las cuestiones de la política y las decisiones y la democracia de nuestro país.
dentro de nuestro cuestionario también nos preguntan que cuál ha sido la población más afectada. Y sin duda alguna, la población más afectada es y ha sido la campesina, el sector campesino, debido a que las luchas y los conflictos que se presentaron debido a la política de los años anteriores y de los años actuales, pues crearon nuevos grupos armados, los cuales, como ya lo mencionábamos, acudieron a los montes y acudieron a nuestros campos, creando asimismo el despojo y desalojo de las tierras de nuestros campesinos, dejando a mucha gente desplazada, dejando a mucha gente sin cómo poder subsistir. Gente que busca y que siempre ha buscado la ayuda de un gobierno que únicamente los usan cuando necesitan un voto, cuando necesitan de ellos, pero cuando el pueblo necesita de ellos, ahí sí no se acuerdan de que ellos iban a esas tierras. Entonces, ¿lo cortaste? Dejando así como conclusión de este punto que aunque nuestros campesinos son y eran los más abanderados en las cuestiones políticas, son y fueron los más olvidados y los más dejados de lado por parte de un gobierno. Por otra parte, podemos decir que los hechos históricos más relevantes en cuanto a las cuestiones políticas y las guerras y nuestros campos han sido pues el Bogotazo, la masacre de las bananeras, el despojo de las tierras de nuestros campesinos, la muerte de líderes sociales y campesinos que de hecho aún se siguen viendo, el surgimiento de nuevos grupos armados y políticos, porque recordemos que estos grupos armados se debieron gracias a la conformación y al surgimiento de grupos políticos como en aquel entonces el grupo de los líderes y de los izquierdistas, debido a las divisiones políticas que se vieron también dentro de aquellos partidos políticos, surgieron pues los grupos armados al margen de la ley. Y bueno, retornando a nuestra actualidad, podemos decir que el sector agrario continúa en una luchas que pues ahora se llaman paros agrarios, paros los cuales buscan que este sector sea reconocido, como se ha venido diciendo ahorita, sea reconocido y sea destacado por su trabajo, porque recordemos que el trabajo del campo es uno de los trabajos más duros que se puede desarrollar y los peor pagos en la actualidad. Y teniendo claro que en Colombia el sector agrario es una de las despensas más grandes que puede haber. Entonces estos paros lo que buscan es que ellos sean reconocidos para poder tener un mejor ingreso económico, un mejor ingreso social y un reconocimiento social que les dé un nivel de vida más alto. En cuanto a la cultura política de nuestros campesinos, podemos decir que definitivamente estamos súper mal, porque desafortunadamente no se les ha brindado una educación en la cual ellos obtengan una cultura política con ideales, que tengan conocimiento y razonamiento y con bases a tomar decisiones electorales. El sector campesino también cabe resaltar que es el que aporta más en la construcción de la democracia y la cultura política de nuestro país, pues este es un sector potencial, como lo hemos venido diciendo en este video, es un sector potencial para unas elecciones, para la toma de decisiones. Ellos y nuestros campesinos, nosotros somos punto clave en un gobierno y en una democracia. Bueno, finalmente podemos concluir y puedo concluir que el sector campesino y el sector agrario ha sido y es y seguirá siendo por mucho tiempo el más afectado, el menos educado, el menos ayudado por nuestros gobiernos. En sí, puedo decir que necesitamos un gobierno que nos ponga más atención, que acuda de verdad a las necesidades, a los puntos críticos de nuestro país y al punto crítico de nuestros campos, para que así pueda fortalecer y en algún futuro podamos tener ese campo y ese trabajo reconocido que siempre se ha querido, el cual siempre ha buscado nuestra gente y nuestro Colombia desde mucho tiempo atrás. Quiero agradecer por el tiempo y por su atención. Muchas gracias, compañeros, y que pasen buena noche.